Charles Darwin. Imagina que creciste creyendo que fuiste creado a imagen y semejanza de un dios. Y un día descubres que, en realidad, eres pariente cercano de un mono. Eso fue lo que detonó Charles Darwin. Un hombre que no buscaba polémica. Pero terminó reescribiendo nuestra historia como especie. Pero, ¿quién era realmente? ¿Un genio frío en su laboratorio? ¿Un ateo desafiante? ¿Un científico loco que quería destruir la religión? Nada de eso. Darwin era un joven curioso, un hijo temeroso. Un esposo enamorado. Un padre que lloró la muerte de su hija mientras el mundo lo insultaba por cambiar la ciencia para siempre. Esta no es solo la biografía de un científico. Es la historia de cómo un hombre común, lleno de dudas, se convirtió en el detonador de una revolución intelectual que todavía resuena en tus genes. Quédate hasta el final, porque entender a Darwin es entender por qué estás aquí. Suscríbete, activa la campanita, y prepárate para ver la evolución como nunca te la contaron. No todos los héroes nacen con una misión. Algunos simplemente tropiezan con ella, y pasan el resto de su vida intentando decidir si deben cumplirla. Ese fue Charles Darwin. Imagínatelo, rostro serio, mirada tímida, sin el más mínimo interés por ser el centro de atención. No había nada en el que gritara revolución. De hecho, si le hubieras preguntado en su juventud qué quería hacer con su vida, probablemente habría dicho algo como: ser pastor, cuidar de un jardín, coleccionar escarabajos. Sí, escarabajos. Darwin no nació con la ambición de convertirse en una figura histórica. Nació con la obsesión de entender. Y esa obsesión era silenciosa, casi invisible. Pero como una semilla bajo tierra, estaba esperando el momento perfecto para brotar. Y cuando lo hizo, lo cambió todo. Su familia quería otra cosa para él. Su padre, un médico respetado, lo consideraba un fracaso. No servía para la medicina, se desmayaba en las cirugías. No servía para la abogacía, no mostraba interés. Y al final, su camino más viable fue lo que parecía lo más tranquilo y predecible: la iglesia. Estudiar teología, ser pastor. Tener una vida simple. Sin olas, sin ruido, sin preguntas incómodas. Pero Darwin tenía preguntas. Muchas. ¿De dónde viene la vida? ¿Por qué hay tantos tipos de palomas? ¿Por qué algunas especies se parecen tanto y otras son tan distintas? Lo curioso es que, en esa etapa, no buscaba respuestas para cambiar al mundo. Buscaba paz. Buscaba entender cómo encajaban sus dudas dentro de la fe que le habían enseñado. Y eso lo hacía en silencio, caminando por los bosques de Cambridge. Coleccionando insectos con una devoción que otros reservaban para las escrituras sagradas. Era un joven británico en una sociedad religiosa, donde la idea de que las especies fueran creadas por Dios tal cual no se debatía, se asumía. Y aún así, Darwin empezaba a notar que algo no cuadraba. ¿Por qué un creador haría tantas variaciones de una misma criatura? ¿Por qué algunas parecían estar hechas para desaparecer? Pero en vez de alzar la voz, se la guardó. Porque Darwin no era un provocador. Era, si acaso, un pensador tímido. Y por eso mismo, su historia no comienza con una declaración grandiosa. Comienza con una invitación inesperada. Un viaje. Una carta. Una oportunidad que cambiaría su destino. Y el nuestro. Pero en ese momento, Charles no lo sabía. Solo sabía que, por una vez en su vida, sentía algo parecido a emoción. Y aunque temía defraudar a su padre, y aunque no tenía ni idea de navegación, aceptó, sin saber que esa decisión lo llevaría a enfrentarse a un monstruo mucho más aterrador que cualquier tormenta en el océano. La verdad. Y así comienza su verdadero viaje. No uno de kilómetros,
sino de transformación. Porque en el fondo, Charles Darwin no quería cambiar el mundo. Solo quería entenderlo. Pero cuando alguien se atreve a mirar más allá del velo, el mundo no vuelve a ser el mismo. Antes de convertirse en el científico que desafiaba a Dios, Charles Darwin fue un niño que le temía al castigo eterno. Sí, ese mismo que te prometen si dudas, si preguntas, si piensas demasiado. Nació en 1809, en una familia acomodada de Inglaterra. Su padre, Robert Darwin, era un médico serio, ateo de puertas cerradas. Mientras que su madre, Susanna, era una mujer tranquila y religiosa. Criada en el seno de una familia unitaria, más suave que el dogma, pero con el mismo mensaje final. Dios creó todo. Punto. Preguntar demasiado era sospechoso. Charles era curioso desde pequeño. Coleccionaba piedras, insectos, huesos. No por capricho. Por necesidad. Porque había algo en la naturaleza que le hablaba más fuerte que los sermones del domingo. Pero cada vez que su cabeza se llenaba de preguntas, una voz interior le recordaba: el que duda arderá en el infierno. Así que Darwin aprendió una estrategia silenciosa. Observar en voz baja. Pensar en secreto. Dudar sin que se note. El primer golpe fuerte llegó temprano. Su madre murió cuando él tenía solo 8 años. Y con su partida, se fue también ese hilo de contención emocional. Fue enviado a un internado religioso, donde el miedo al castigo divino no era una metáfora, sino una herramienta pedagógica. Imagina ser un niño con una mente afilada y un corazón lleno de culpa, preguntándote por qué algunos animales sobreviven y otros no. Pero al mismo tiempo, preguntándote si ese pensamiento es pecado. Así creció Darwin. Como un campo fértil lleno de semillas científicas, regado con culpa. En la escuela, no destacó. De hecho, sus profesores lo consideraban mediocre. No era brillante con los libros clásicos, ni destacaba en latín, ni mostraba interés verdadero por lo académico. Pero cuando salía al campo con su cuaderno, cuando veía hormigas trabajando o aves anidar, su mente volaba. Hay algo casi poético en eso. La ciencia de Darwin no nació en los laboratorios. Nació en los rincones donde otros no miraban. Pero aún así, el niño seguía atrapado entre dos fuegos: el asombro por la vida y el miedo al castigo. Y es que en su época, dudar del Génesis no era simplemente cuestionar una historia. Era cuestionar el orden natural, la moral, el lugar del hombre en el universo. Así que Darwin, como muchos niños sensibles y brillantes, hizo lo que pudo. Se adaptó. Dijo lo correcto. Se tragó las preguntas. Y se convenció, por un tiempo, de que tal vez la religión podría responderle lo que la ciencia no alcanzaba. Tal vez, pensaba, si estudiaba teología, si se volvía un hombre de fe, las respuestas llegarían. Lo irónico es que estaba a punto de hacer eso, de seguir ese camino seguro y tranquilo. Pero el universo tenía otros planes. Planes en forma de barco, tormenta y descubrimiento. La historia de la ciencia está llena de momentos decisivos, pero pocos tan impactantes como una simple carta. Una invitación que cambiaría el destino de un joven que aún no sabía quién era. Corría el año 1831. Charles Darwin tenía apenas 22 años. Acababa de terminar sus estudios de teología en Cambridge. Y estaba listo para una vida tranquila como clérigo rural. Pero justo antes de instalarse en esa monotonía segura, recibió una oferta inesperada. Un viaje. Una expedición naval. El HMS Beagle estaba por zarpar en una misión de reconocimiento por todo el mundo. Y necesitaban un naturalista a bordo. Alguien que observara, documentara, recolectara. Nada más y nada menos.
La invitación vino de su mentor, el profesor Enslow, quien vio en Darwin algo que ni él mismo veía todavía. Pero había un problema: su padre. Robert Darwin pensaba que el viaje era una pérdida de tiempo. Una aventura inútil sin futuro. «Vas a perder el tiempo en el mar con marineros», le dijo. «No vas a volver siendo más sabio, solo más pobre». Y por poco, esa objeción acaba con todo. Pero, en un giro casi de novela, Charles recurrió a su tío. Josiah Wedgwood, sí, de la famosa familia de ceramistas. Y lo convenció para interceder a su favor. Milagrosamente, funcionó. Charles Darwin fue autorizado a embarcarse. Y así, el joven que debía pasar su vida predicando en la campiña inglesa, se subió a un barco que lo llevaría a los confines del mundo. Y de sus propias creencias. El HMS Beagle no era un crucero de lujo. Era estrecho, húmedo, incómodo. Los mareos eran constantes, las discusiones también. Y el capitán, Robert Fitzroy, aunque brillante, era impredecible. Con un carácter fuerte y un sentido del deber casi religioso. Irónicamente, Fitzroy quería que Darwin fuera su compañero para evitar la soledad. Alguien con quien discutir, debatir, incluso rezar. Pero Darwin no era solo compañía. Era un ojo afilado. Un cuaderno que nunca descansaba. Un recolector de muestras con una curiosidad insaciable. Durante los 5 años que duró la expedición, Darwin recorrió selvas, desiertos, montañas, costas. Desde Brasil hasta Tierra del Fuego. Desde los Andes hasta las Islas Galápagos. Y en cada parada, algo dentro de él se agitaba. Vio fósiles de animales gigantes enterrados junto a especies actuales. Vio tortugas que variaban de una isla a otra. Pájaros casi idénticos, pero con picos diferentes según su hábitat. Nada tenía sentido si todo había sido creado tal cual desde el principio. Y sin embargo, no escribió nada concluyente. No aún. Lo que estaba viendo era demasiado grande. Demasiado arriesgado. Demasiado peligroso. Así que observó. Anotó. Calló. Como si supiera que estaba recolectando dinamita. Y que aún no era el momento de encender la mecha. Pero algo estaba claro. Charles Darwin se subió al Beagle siendo un joven religioso, curioso y obediente. Y bajó de él con la mente llena de ideas que podían desmoronar el mundo. Ese viaje no fue solo una expedición científica. ¿Fue un experimento? El experimento de su vida. Y lo más aterrador es que apenas estaba comenzando. La naturaleza no es un libro abierto. Es un laberinto. Y Darwin se adentró sin mapa. Después de embarcarse en el Beagle, no tardó en darse cuenta de que el mundo real era mucho más salvaje que cualquier texto de teología. En Brasil, la selva lo envolvió como una catedral viva. Insectos que parecían joyas. Lianas que colgaban como órganos de una criatura gigante. Pero también enfermedades. Mosquitos. Humedad pegajosa. Belleza y amenaza al mismo tiempo. En la Patagonia, el viento lo cortaba como navajas. Allí encontró los huesos de criaturas gigantes extinguidas. Perezosos colosales, armadillos monstruosos. Fósiles que yacían junto a los restos de animales actuales. ¿Por qué? ¿Qué los mató? ¿Qué se salvó? ¿Quién decide? La respuesta estaba en la naturaleza misma. Ella no era un jardín ordenado por Dios. Era un campo de batalla. En Tierra del Fuego, el choque fue más brutal. Se encontró con pueblos indígenas que vivían en condiciones extremas, alejados de toda idea de civilización europea. Para Darwin, criado en el mito de la superioridad del hombre blanco cristiano, aquello fue un impacto profundo. Y sin embargo, vio algo que lo sacudió. Al convivir con ellos,
descubrió que eran tan humanos como cualquier británico. Mismos miedos. Mismas emociones. Mismos vínculos. Si la humanidad podía adoptar tantas formas, ¿no significaba eso que también podía haber cambiado con el tiempo? En los Andes, subió montañas y encontró fósiles marinos a miles de metros de altura. ¿Cómo podía haber conchas en la cima de una montaña? La Tierra, aparentemente inmóvil, también cambiaba. Se transformaba. Se moldeaba con violencia y lentitud. ¿Y en las Galápagos? Todo encajó. Las islas eran como un laboratorio viviente. Cada una versión distinta de la otra. Tortugas con caparazones diferentes según la isla. Iguanas terrestres e iguanas marinas. ¿Y los pinzones? Los malditos pinzones. Pequeños pájaros casi iguales. Pero con picos diseñados por el hambre, el clima, la competencia. Fue ahí donde Darwin empezó a ver un patrón. Las especies se adaptan. Cambian. Algunas sobreviven. Otras desaparecen. No por castigo divino. No por azar absoluto. Sino por algo más sutil y más brutal. Selección. Pero aún no tenía el nombre. Ni la teoría completa. Solo una idea que lo perseguía como un murmullo constante. La naturaleza no era una pintura de armonía. Era un campo minado de adaptación y muerte. Una lucha perpetua donde solo los que encajaban sobrevivían. Y eso era incompatible con todo lo que le habían enseñado. Cuando volvió a Inglaterra, lo hizo con una montaña de cuadernos, muestras y reflexiones. Pero también con una carga invisible. La sensación de que había visto algo que no debía haber visto. El viaje lo había transformado. Pero aún no lo sabía. Solo entendía que la naturaleza no era buena ni mala. Era despiadadamente honesta. Y si quería contarle eso al mundo, tendría que enfrentarse a algo más peligroso que una tormenta tropical. La mente humana aferrada a sus creencias. Pasaron años. Charles Darwin había vuelto a Inglaterra. Pero el verdadero viaje apenas comenzaba. El viaje interior. Instalado en su casa de campo, Down House, Darwin se convirtió en algo así como un científico ermitaño. Pasaba los días observando lombrices, criando palomas. Anotando cada detalle con obsesión quirúrgica. Mientras tanto, la idea que había germinado en las Galápagos seguía creciendo. A escondidas, con cuidado. Como si fuera un animal salvaje que no debía ser asustado. Sabía lo que había visto. Sabía lo que significaba. La naturaleza no necesitaba un creador que hiciera cada especie de forma separada. La naturaleza hacía lo suyo, sola. Por selección. Por adaptación. Por supervivencia. Pero escribirlo, publicarlo, era otro asunto. Era padre de familia. Esposo de una mujer profundamente religiosa. Miembro respetado de la sociedad británica. Destruir la idea del diseño divino no era solo una herejía científica. Era dinamitar su propia vida. Así que Darwin hizo lo que pocos genios hacen. Esperó. Durante más de 20 años. 20 años. En los que fue armando su teoría como un castillo de naipes. Sabiendo que, al primer soplo, todo se podía venir abajo. Hasta que un día, recibió una carta. Era de un joven naturalista llamado Alfred Russel Wallace. Estaba en el sudeste asiático. Había estado observando especies. Estudiando cómo variaban. Pensando en sus propias ideas. Y en esa carta, le explicó su teoría. Una teoría de cómo las especies evolucionan por selección natural. Era la misma idea. Darwin quedó paralizado. 20 años de trabajo, y alguien más acababa de llegar a la misma conclusión, sin saberlo. Podía perderlo todo.
la prioridad, el reconocimiento, el control sobre cómo se presentaría la teoría al mundo. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Darwin no reaccionó con furia, ni con ego. Reaccionó con pánico y ética. Le escribió a sus colegas. Les mostró la carta. Les explicó que llevaba años trabajando en lo mismo. Y ellos, en un acto que hoy parecería imposible, decidieron presentar ambas teorías juntas en una conferencia científica. Wallace y Darwin, juntos. Pero en el fondo, todos sabían lo mismo. La mente que había profundizado más, que había conectado los puntos. La que había reunido más evidencia. Era la de Darwin. Aún así, esta carta fue una bomba en su escritorio. No solo por el riesgo de ser robado, sino porque le mostró que ya no podía seguir esperando. La naturaleza ya no era solo un misterio fascinante. Era una verdad a punto de explotar. Y el silencio ya no era una opción. Aquel papel firmado por Wallace fue la chispa final. No de competencia, sino de urgencia. El mundo debía saber. Y Darwin debía hablar. Aunque eso significara enfrentarse a todo lo que amaba. A su fe. A su familia. A la sociedad. Y lo más aterrador de todo. A sí mismo. La ciencia puede explicar el cómo. Pero la fe siempre ha querido responder al por qué. Y en medio de ese campo de batalla, Charles Darwin era el hombre atrapado entre los dos fuegos. Después de recibir la carta de Wallace y aceptar que debía publicar, el peso de lo que estaba a punto de hacer empezó a presionarlo desde dentro. Porque su teoría no era solo biológica. Era existencial. Decir que la vida evolucionaba por selección natural. Era decir, implícitamente, que el ser humano no era el centro de la creación. Que no había sido moldeado a imagen y semejanza de un dios, sino que era el resultado de millones de años de pequeños cambios. De lucha, adaptación, azar y muerte. Decir eso en la Inglaterra victoriana del siglo XIX. Era como prender fuego a una biblioteca en medio de misa. Pero el primer lugar donde esa teoría hizo temblar todo no fue en una iglesia, fue en su casa. Emma Darwin, su esposa, era profundamente religiosa. Cuando eran novios, ya había sentido un temor secreto. De que las dudas de Charles pudieran alejarlos espiritualmente. Le escribió una carta sincera. No quiero pensar que no estaremos juntos después de esta vida. Y Charles guardó esa carta como un tesoro triste. Porque en el fondo, él tampoco quería perderla. Ni a ella, ni la posibilidad de lo eterno. Pero sus ideas lo estaban llevando por un camino sin vuelta atrás. Cada fósil, cada variación, cada experimento con palomas y plantas, lo alejaban más de la noción de un diseño divino. Y sin embargo, no se volvió un ateo militante. No gritó su teoría desde los tejados. No buscó destruir la religión. Él mismo lo escribió. La agonía de la duda no se siente como una victoria. Era una pérdida. Una amputación silenciosa. En sus diarios, hay frases que revelan una mente dividida. No niego la existencia de Dios, pero ya no puedo verlo como antes. ¿Cómo reconciliar tanta crueldad en la naturaleza con un creador benevolente? ¿Y si todo es una ilusión que hemos heredado por necesidad de consuelo? Lo que lo atormentaba no era tener razón. Era saber que tenerla significaba desmontar un andamio emocional, sobre el que millones de personas, incluida su esposa, habían construido su fe, su moral, su sentido de vida. La evolución no decía que Dios no existía. Pero sí que, si existía, no intervenía como nos habían contado. No colocaba a cada especie con una intención específica. No diseñaba cada ala, cada aleta, cada flor. Simplemente,
dejaba que el proceso ocurriera. Y ese proceso, muchas veces, era cruel. La fe y la ciencia no estaban condenadas a pelear. Pero Darwin sabía que su teoría no dejaba mucho espacio para reconciliarlas fácilmente. Así que decidió algo radical. No confrontar. No burlarse. No gritar. Publicaría con respeto. Con evidencia. Con dudas sinceras. Y dejaría que el tiempo hiciera su trabajo. Porque sabía que las ideas, como las especies, no sobreviven por imposición, sino por adaptación. Y él estaba a punto de liberar una, que cambiaría la historia para siempre. Charles Darwin tenía en sus manos una de las ideas más revolucionarias de la historia humana. Y sin embargo, eligió el silencio. No por cobardía, sino por cálculo, por miedo y, quizás, por un extraño tipo de amor. Después de recibir la carta de Wallace, después de años de notas, bocetos, pruebas, la teoría ya estaba lista. Sabía cómo funcionaba. Sabía lo que demostraba. Sabía que no era una corazonada, sino una explicación estructurada. La evolución de las especies por selección natural. Era un mapa que explicaba cómo la vida había llegado a ser lo que es. Sin necesidad de magia. Sin intervención divina constante. Solo el tiempo, la variación y la competencia. Pero también sabía que, si hablaba demasiado pronto, la idea podría morir antes de tener oportunidad de crecer. Así que decidió aislarla. Como un científico que guarda una muestra en una campana de vidrio. Darwin escribió. Y escribió. Durante más de un año, sin descanso. Y en 1859, publicó por fin su obra más famosa. El origen de las especies. Pero incluso ese título fue una elección diplomática. No hablaba de el origen del hombre. No atacaba directamente la fe. El libro era una bomba. Con mecha larga. No hablaba de Adán y Eva. No mencionaba a Dios. Tampoco decía abiertamente que el ser humano era un producto de la evolución. Pero cualquiera con 2 dedos de frente podía leer entre líneas. Darwin lanzó su teoría con la precisión de un cirujano. Pero también con la angustia de un padre, que sabe que su criatura será odiada antes de ser comprendida. Las reacciones no tardaron en llegar. Unos lo celebraron como un genio. Otros lo condenaron como un blasfemo. Y él guardó silencio. Se negó a dar charlas. Rechazó entrevistas. Delegó la defensa de su teoría en otros colegas. Era como si Darwin hubiera dado a luz a una criatura poderosa. Pero no se sintiera digno o lo bastante fuerte como para criarla en público. Y en ese silencio, se escondía su humanidad. No quería pelear. No quería herir. No quería ser un mártir de la ciencia. Solo quería comprender la vida. Y dejar constancia de lo que había encontrado. En cartas privadas, confesaba su agotamiento. Su ansiedad. Su deseo de que todo terminara. Porque la exposición no solo desgastaba su nombre. Desgarraba su salud, su matrimonio, su estabilidad mental. Y sin embargo, el libro se multiplicaba. Se traducía. Se discutía. Se convertía en una tormenta. Una tormenta que él había desatado. Y de la cual, se apartaba en silencio. Hay algo casi trágico en eso. El hombre que cambió la forma en que entendemos la vida. No quería protagonismo. No quería estatuas. Ni templos. Ni ser recordado como un destructor. Solo quería entender. Pero al abrir esa puerta, no solo liberó una teoría. Liberó una era. Y mientras el mundo debatía, él se refugiaba en su jardín, observando gusanos. Preguntándose en silencio si había hecho bien. O si había condenado su nombre para siempre. A veces,
Los rivales no aparecen para destruirnos, sino para obligarnos a terminar lo que empezamos. Alfred Russel Wallace fue eso para Darwin. Un espejo. Un reloj que le decía, ya no puedes esperar más. Wallace no era un aristócrata. No tenía apellidos pesados ni jardines tranquilos. Era un autodidacta, un viajero empedernido. Alguien que vivía la ciencia desde la selva, no desde el escritorio. Mientras Darwin desmenuzaba su teoría desde la comodidad de Down House, Wallace estaba en las islas del sudeste asiático, luchando con enfermedades tropicales, hambre y soledad. Y aún así, llegó a la misma conclusión que Darwin. Por su cuenta. Desde otro ángulo. Eso fue más que una coincidencia científica. Fue una señal. Darwin llevaba 2 décadas perfeccionando su teoría. Y aunque ya tenía cientos de páginas escritas, aún no se decidía a publicar por completo. La carta de Wallace fue como el sonido seco de un reloj marcando la última hora. Si no hablaba ya, otro lo haría. Pero aquí es donde la historia se vuelve humana. Darwin no intentó destruir a Wallace. No lo ignoró. No lo aplastó con su fama. Al contrario, lo reconoció. Compartió el mérito. Y permitió que la teoría viera la luz como un trabajo que, aunque distinto en forma, coincidía en fondo. Esa decisión fue una muestra brutal de carácter, de humildad, de temor, porque Darwin entendía algo que pocos entienden. Las ideas grandes no pertenecen a una sola persona. Son semillas que flotan en el aire. Y alguien, tarde o temprano, las recoge. Wallace fue ese alguien. Y lejos de robarle el protagonismo a Darwin, lo obligó a dejar de procrastinar su propia revolución. Pero el precio fue alto. Desde el momento en que el libro salió al mundo, la controversia no dejó de crecer. La Iglesia comenzó a atacar. Los periódicos lo llamaban el hombre que comparó al hombre con un mono. Los caricaturistas lo ridiculizaban con cuerpo de simio. Y Darwin volvió a refugiarse. Mientras Wallace seguía escribiendo, siguiendo con sus expediciones y conferencias, Darwin envejecía rápido. Su salud se deterioraba. Su cuerpo no soportaba el peso de la exposición, ni el de su propia mente en ebullición. Aún así, mantenía correspondencia con Wallace. Con respeto. Con gratitud. Con una suerte de melancolía por no haber sido más valiente antes. Porque el reloj de Wallace no solo le marcó el final del silencio. Le recordó que el tiempo se agota. Y que las ideas no pueden quedarse guardadas esperando el momento perfecto. Darwin sabía que había cruzado una línea sin retorno. Y ahora, lo único que quedaba era ver si el mundo evolucionaría con él, o en su contra. El 24 de noviembre de 1859, una bomba silenciosa explotó en las librerías de Londres. El origen de las especies por medio de la selección natural. Un título que no parecía incendiario, pero que cambiaría para siempre la forma en que el ser humano se veía a sí mismo. Darwin no estaba presente en la presentación oficial. No dio discursos, no firmó ejemplares, no enfrentó multitudes. Estaba en su casa, enfermo, tembloroso, esperando que el mundo juzgara lo que él había tardado 20 años en construir. El libro se agotó el primer día. En sus páginas, Darwin no atacaba directamente a nadie. No se burlaba de la religión. No escribía con arrogancia. Pero lo que decía era explosivo. Que las especies no son fijas. Que cambian. Que las variaciones útiles se transmiten y las inútiles desaparecen. Que la competencia, la adaptación, el entorno y el tiempo son los verdaderos escultores de la vida. Y aunque el libro no hablaba abiertamente del origen del ser humano,
Era evidente que la implicación estaba ahí. Si los pinzones, las tortugas y los caballos evolucionaban, ¿qué impedía pensar que nosotros también? La reacción fue inmediata. La comunidad científica se dividió. Algunos lo llamaron genio. Otros, hereje. Los naturalistas tradicionales no podían aceptar que la naturaleza funcionara sin propósito. Los religiosos veían el libro como una amenaza directa al Génesis. Y en los periódicos, Darwin empezó a ser representado con cuerpo de mono. Convertido en burla pública por haber osado decir que el hombre no era tan especial como creía. Pero también tuvo aliados. Uno de los más feroces fue Thomas Huxley, apodado más tarde el Bulldog de Darwin. Huxley no tenía miedo de debatir. Se enfrentaba a obispos, académicos y políticos con la furia de alguien que sabía que estaba defendiendo el futuro. Mientras tanto, Darwin se mantenía en segundo plano. Respondía cartas. Revisaba nuevas ediciones. Se alejaba del ruido, pero no del trabajo. Porque sabía que el libro no era un punto final. Era el inicio de una nueva era científica. Y debía ser cultivado, defendido, ampliado. Lo que hizo tan poderoso a El origen de las especies no fue solo la teoría, sino la evidencia. Cada página estaba respaldada por experimentos, observaciones, comparaciones. No era una idea lanzada al aire. Era un argumento sólido que exigía ser tomado en serio. Y aún así, Darwin estaba exhausto. La publicación lo drenó física y emocionalmente. Pasó semanas enfermo, debilitado. Como si su cuerpo hubiera sentido el impacto de lo que acababa de hacer. Había cambiado la ciencia. Había tocado la fe. Había desafiado siglos de pensamiento. Y lo había hecho con un libro que no gritaba. Pero retumbaba en las conciencias como un trueno contenido. La bomba ya estaba afuera. Y la explosión apenas comenzaba a expandirse. El precio del conocimiento no siempre se paga con dinero. A veces, se paga con soledad. Y a veces, con dolor. Después de publicar El origen de las especies, Darwin no solo enfrentó la furia pública, sino una pérdida íntima que lo rompería en lo más profundo. La controversia seguía creciendo. En las universidades, lo discutían con indignación. En los púlpitos, lo atacaban como enemigo de la fe. Para muchos, Darwin se había convertido en el hombre que mató a Dios. Las caricaturas no paraban. Lo dibujaban con cuerpo de simio. Lo llamaban el profeta del mono. La élite religiosa lo ridiculizaba en público, pero leía su libro en privado, con miedo. Mientras tanto, Charles se alejaba cada vez más del ruido. No por desprecio. Por agotamiento. Su cuerpo estaba frágil. Migrañas, vómitos, palpitaciones. Los médicos no encontraban causas físicas claras. Pero Darwin sabía que era el peso emocional. La tensión constante de haber lanzado una idea. Que sacudía al mundo entero. Y destruía certezas que antes habían sido consuelo. Y entonces, llegó el golpe más cruel. Annie. Su hija favorita. Brillante. Dulce. Curiosa como él. Una niña que lo adoraba y lo seguía a todos lados. Compartían paseos, juegos, conversaciones. A los 10 años, enfermó. La fiebre no cedía. Su energía se apagaba. Y en poco tiempo, murió. Charles Darwin quedó devastado. La ciencia no pudo salvarla. La oración no funcionó. La naturaleza, su maestra, su obsesión, le arrebató lo más preciado que tenía. Y con esa pérdida, algo dentro de él cambió para siempre. Ya no era solo el hombre que cuestionaba a Dios con libros. Ahora era el padre que no podía reconciliar el sufrimiento de un niño con la idea de un creador amoroso.
Muchos dicen que fue en ese momento cuando Darwin dejó de intentar salvar su fe. No se volvió un ateo furioso, pero sí un hombre profundamente herido, que ya no podía sostener la idea de un plan divino en medio de tanto dolor sin sentido. En sus escritos, la figura de Annie aparece velada, casi intocable. Pero su ausencia se siente en cada página que siguió escribiendo. Porque después de ella, sus teorías ganaron otra dimensión. Ya no eran solo observaciones biológicas. Eran una forma de intentar entender por qué la vida también duele. Y el mundo, mientras tanto, seguía dividido. Unos lo citaban como visionario. Otros como apóstata. Algunos lo leían en secreto. Como quien hojea un libro prohibido que, en el fondo, sabe que tiene razón. Y Darwin seguía caminando por su jardín, mirando gusanos, escribiendo con manos temblorosas, recordando a su hija en cada flor, en cada mariposa, en cada silencio. Porque detrás del hombre que revolucionó la biología, había un padre que entendió lo más cruel de la evolución. Que la vida sigue, aunque tú no estés listo para eso. A veces, el cuerpo grita lo que la mente no se atreve a decir. Y en Charles Darwin, ese grito fue constante, silencioso y devastador. Durante buena parte de su vida adulta, Darwin estuvo enfermo. No de forma dramática, visible o mortal al instante, sino de esa manera que erosiona lentamente, como el agua que gotea sobre piedra. Náuseas inexplicables, dolores de cabeza, vómitos crónicos, insomnio, ataques de pánico, fatiga constante. Visitó médicos, probó dietas, remedios, aguas termales. Viajó en busca de climas curativos. Pero nada funcionaba del todo. Algunos médicos creían que era un problema gástrico. Otros sospechaban del corazón. Los más audaces hablaban de hipocondría. Hoy, muchos biógrafos creen que sufría de una combinación de trastornos. Ansiedad severa, agotamiento nervioso y quizá el peso emocional de ser el hombre que puso en jaque a la humanidad entera. Porque no era solo una enfermedad física. Era psicosomática. Era el resultado de años de tensión interna. De vivir con el miedo constante de ser rechazado, atacado, malinterpretado. Darwin era un perfeccionista. Cada palabra que escribía, la corregía decenas de veces. Temía decir demasiado, o no decir lo suficiente. Y mientras el mundo debatía su obra, él se retiraba más y más. Pasaba la mayor parte de sus días en Down House, lejos del bullicio de Londres, rodeado de plantas, insectos y su familia. Su rutina era casi monástica. Levantarse tarde, trabajar en silencio, pasear solo por su sendero privado, que él mismo había marcado entre los árboles, donde reflexionaba una y otra vez sobre los misterios de la vida y de su propio cuerpo. Ese sendero, al que llamaba el paseo de pensamiento, fue su santuario. Ahí tomaba decisiones. Ahí enfrentaba sus dudas. Ahí, en medio de los árboles, trataba de reconciliarse con su cuerpo enfermo y con el mundo que lo idolatraba y lo repudiaba al mismo tiempo. Pero lo más extraño era esto. Aunque su salud se desmoronaba, su mente seguía afilada. Escribió libros, ensayos, cartas interminables. Siguió experimentando con plantas, caracoles, abejas. Buscando patrones, respuestas, sentido. Nunca dejó de trabajar. Porque en el fondo, el trabajo era su medicina. Una forma de ordenar el caos interior. Y sin embargo, el cuerpo siempre lo traía de vuelta a su fragilidad. Era como si cada vez que avanzaba en su teoría, el precio fuera una nueva recaída. Como si la naturaleza, a la que había dedicado su vida,
Le recordara que también él era una criatura limitada, hecha de errores, de desgaste, de tiempo. Y en ese sufrimiento constante, Darwin encontró algo parecido a la humildad definitiva. Porque entendió, en carne propia, que incluso las mentes más brillantes están a merced de lo que no pueden controlar. Y aún así, siguió adelante. No por gloria, no por fama, sino por esa obsesión que lo acompañó desde niño. Entender, a pesar del dolor, o quizás, por culpa de él. Cuando alguien se convierte en el centro de una tormenta, tiene dos opciones: enfrentarse al viento o construir un refugio. Darwin eligió lo segundo. Después de la publicación de El origen de las especies y del eco ensordecedor que desató, Darwin tomó una decisión radical: desaparecer del centro. No desapareció del todo, claro. Seguía escribiendo, investigando, publicando. Pero se retiró del ruido, de los salones de debate, de las cátedras, de los templos donde unos lo adoraban y otros lo querían crucificar. En su casa, Down House, construyó su fortaleza invisible. Un lugar donde el mundo exterior era apenas un murmullo lejano. Y la naturaleza seguía hablándole con paciencia. Cada rincón de su hogar era un laboratorio. El jardín, los invernaderos, los pasillos. Allí criaba palomas, medía la sensibilidad de las plantas. Observaba la forma en que las raíces buscaban alimento. Nada era casual. Todo tenía un propósito. Seguir entendiendo las reglas invisibles que regían la vida. Pero ese aislamiento no era solo físico. Era emocional. Era espiritual. Darwin estaba cansado. De la polémica. Del desgaste social. De tener que explicar una y otra vez que su teoría no era una amenaza, sino una herramienta para entender mejor el mundo. Se convirtió, sin proponérselo, en una figura casi mítica. El sabio que vivía retirado. El hombre de las cartas. Un oráculo científico al que todos querían consultar, pero que pocos lograban ver en persona. En ese tiempo, escribió varios libros más. La variación de los animales y las plantas bajo domesticación. La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Y finalmente, El origen del hombre. Donde ahora sí, sin rodeos, afirmaba que el ser humano también era producto de la evolución. Fue otro golpe para la sociedad victoriana. Pero esta vez, él ya no estaba en el frente. Era Wallace quien viajaba. Huxley quien debatía. Otros discípulos quienes defendían el legado. Darwin era el faro. El que había encendido la luz. Y que ahora observaba, desde lejos, como el mundo intentaba asimilarla o apagarla. Pero el aislamiento también tenía otro rostro. La necesidad de paz, de silencio, de familia. Con Emma, su relación se volvió más silenciosa, más sólida. Sabían que no compartían del todo las mismas creencias, pero sí compartían algo más fuerte. El respeto, la intimidad, el amor construido en las grietas. Con sus hijos, Darwin fue un padre cercano. Cariñoso, curioso, paciente. Les enseñaba con ejemplos de la naturaleza. Con paseos, con juegos que escondían lecciones profundas. Y en ese pequeño mundo aislado, Darwin encontró algo parecido a la serenidad. Sabía que no todos lo aceptaban. Sabía que su nombre seguiría causando polémica. Pero también sabía que su trabajo ya no dependía de él. La evolución, su teoría, había aprendido a caminar sola. Y él, por fin, podía sentarse a mirar el jardín. Y ver, en cada hoja que caía, en cada raíz que crecía, la confirmación silenciosa de que había tenido razón. No como una victoria, sino como un susurro tranquilo. La vida sigue.
Cambia. Se adapta. Y a veces, en medio del caos, encuentra su forma más pura. A veces, la historia tarda en hacer justicia. Y a veces, lo hace en silencio. Para Charles Darwin, el reconocimiento no llegó con aplausos estruendosos, ni con estatuas en plazas públicas. Llegó en forma de aceptación lenta. De mentes que, poco a poco, dejaron de resistirse. Y empezaron a ver lo que él había visto desde hacía décadas. En los años posteriores a la publicación de El origen de las especies, el mundo entró en una especie de fiebre evolutiva. No todos aceptaban la teoría, pero ya nadie podía ignorarla. Las universidades comenzaron a enseñarla. Los naturalistas, incluso los más conservadores, no podían negar las pruebas. Cada descubrimiento nuevo en biología, geología y paleontología parecía confirmar lo que Darwin había dicho. Los científicos más jóvenes ya no temían citarlo. Al contrario, ser darwinista empezaba a significar estar en la vanguardia del pensamiento. Y aunque muchas iglesias seguían rechazando sus ideas, algunas empezaron a reinterpretar la fe, buscando un lugar para la evolución dentro del plan divino. La batalla no terminó, pero el campo ya no estaba tan inclinado. Y Darwin, el hombre que había pasado media vida dudando de sí mismo, empezó a recibir cartas desde todas partes del mundo. Investigadores, médicos, exploradores, agradeciéndole, compartiendo hallazgos, pidiéndole consejo. Ya no era el hombre del mono. Era el sabio, el referente, el pionero de una nueva forma de mirar la vida. Y sin embargo, él no cambió. Siguió en Down House. Siguió con su rutina. Las caminatas, los experimentos con orquídeas, las cartas. Aceptó los premios que le llegaban por correo. Pero nunca se obsesionó con la fama. Para él, el reconocimiento verdadero no estaba en las medallas, sino en ver que la ciencia avanzaba. En que otros usaran su teoría como una herramienta, no como una bandera. Cuando se publicó la quinta edición de El origen de las especies, Darwin incluyó un término que, hasta entonces, había evitado: supervivencia del más apto. Una frase que otros habían usado antes, pero que ahora encajaba con lo que él quería transmitir. Evolución ya no era una palabra prohibida. Era parte del lenguaje científico. Y aunque faltaban décadas para que se entendiera la genética y se descubrieran los genes, la semilla estaba plantada. El mundo lo estaba escuchando. Por fin. Aunque a veces aún no comprendiera todo lo que él había visto. Y quizás eso fue lo más doloroso y hermoso a la vez. Darwin no vivió para ver su teoría completamente confirmada. Pero sí vivió para ver cómo dejaba de ser una amenaza. Y empezaba a ser una clave. Una llave. Una brújula. Una nueva forma de ubicarnos en el universo. Y en su jardín, entre raíces y pétalos, él lo sabía. Había logrado algo más profundo que el reconocimiento. Había sembrado una idea. Y la idea estaba creciendo. El legado de un hombre no se mide solo por lo que escribió, sino por las preguntas que dejó abiertas. Y Darwin dejó muchas. A simple vista, su mayor aporte fue la teoría de la evolución por selección natural. Una idea que rompió con siglos de creencias fijas. Y abrió una nueva forma de entender la vida. Pero su impacto fue mucho más allá de la biología. Darwin cambió la forma en que la humanidad se ve a sí misma. Antes de él, el ser humano era el punto final de la creación. El objetivo supremo del universo. Después de él, nos vimos como parte de un proceso. Como un eslabón más en una cadena inmensa. Esa idea no solo afectó la ciencia. Tocó la filosofía, la ética, la política, la psicología. Freud,
Por ejemplo, dijo que Darwin fue uno de los 3 grandes humilladores del ego humano, junto con Copérnico y él mismo. Copérnico nos sacó del centro del universo. Darwin, del centro de la vida. Freud, del control de nuestra propia mente. La teoría darwiniana también inspiró nuevas ramas del pensamiento. La sociobiología, la psicología evolutiva, la genética moderna. Y aunque algunos tergiversaron sus ideas para justificar racismo, eugenesia y darwinismo social, Darwin nunca apoyó esas interpretaciones. De hecho, estaba en contra de la esclavitud. Y escribió con respeto sobre los pueblos que conoció en sus viajes. Su trabajo abrió la puerta a entender la evolución cultural, la transmisión de ideas, los mecanismos de cambio más allá del cuerpo, en el lenguaje, en las costumbres, en la moral. Y, con el tiempo, el descubrimiento del ADN confirmó algo que Darwin sospechaba. Sin tener la tecnología para demostrarlo, todos los seres vivos comparten un origen común. Desde la bacteria más simple hasta el ser humano. La vida no es una colección de especies aisladas, sino una red gigantesca. Una historia compartida escrita en el lenguaje invisible de los genes. Pero quizás su legado más profundo no esté en los libros de biología, sino en algo más íntimo. La idea de que todo cambia. Que el cambio es natural, inevitable, necesario. Que no hay diseño perfecto, sino adaptación constante. Y esa noción, aunque pueda dar vértigo, es también liberadora. Porque si evolucionamos, entonces también podemos elegir cómo hacerlo. Como especie, como cultura, como individuos. Darwin nos quitó el pedestal, pero nos dio la responsabilidad. Nos recordó que no somos el centro, pero sí parte de algo mucho más grande. Un sistema dinámico, interconectado, donde cada vida cuenta, cada mutación importa. Cada elección deja huella. Y eso es más poderoso que cualquier dogma. Porque no se trata solo de entender de dónde venimos. Se trata de decidir hacia dónde vamos. Y en ese camino, Darwin sigue caminando con nosotros. Silencioso, curioso, observando, como siempre lo hizo. Es una pregunta incómoda, casi sacrílega, pero necesaria. ¿Y si Darwin estuviera equivocado? No porque su teoría haya sido débil, no porque sus datos fueran falsos, sino porque la ciencia, por definición, no es un templo, sino un terreno en constante evolución. Desde su muerte en 1882, el mundo ha descubierto cosas que Darwin jamás imaginó. El ADN, los genes, las mutaciones moleculares, el genoma humano, cosas que no podía ver, pero que, en muchos casos, confirmaron lo que intuía. Y sin embargo, algunos científicos han encontrado huecos, preguntas nuevas, desafíos al modelo original. Por ejemplo, ¿es la selección natural la única fuerza que impulsa la evolución? ¿Y el azar? ¿Y la deriva genética? ¿Y la epigenética? ¿Puede una población evolucionar sin presión ambiental inmediata? La respuesta es, sí. Pero lejos de invalidar a Darwin, estos descubrimientos expanden su legado. No lo destruyen. Lo refinan. Porque Darwin nunca dijo tener todas las respuestas. De hecho, era experto en reconocer sus propias dudas. Lo que nos dejó fue una brújula, no un mapa. Y esa brújula sigue funcionando. Hoy, gracias a su teoría, entendemos mejor las pandemias, la resistencia a antibióticos, el comportamiento de animales y humanos, la historia profunda que compartimos con cada ser vivo de este planeta. Pero la pregunta persiste. ¿Y si Darwin se hubiera equivocado? Entonces, habría que hacer lo mismo que él hizo con sus maestros. Revisar, cuestionar,
observar. Porque la verdadera herencia de Darwin no es solo la evolución. Es la forma de pensar. Un pensamiento que no se arrodilla ante la autoridad. Que no teme hacerse preguntas incómodas. Que busca patrones sin necesidad de certezas absolutas. Y en esa forma de pensar está la semilla de todo progreso. La ironía es hermosa. Incluso si Darwin estuviera equivocado en algo, su valor sigue intacto. Porque nos enseñó a no temer al cambio. A no aferrarnos al dogma. A seguir buscando. Aunque las respuestas nos incomoden. Y eso no evoluciona. Eso permanece. Darwin fue más que un científico. Fue un espejo. Uno que nos mostró lo que somos. Y lo que podríamos ser. No un eslabón perdido. Sino una especie en tránsito. Una historia que sigue escribiéndose. Mutando. Adaptándose. Y tú, que escuchaste esta historia hasta el final, también formas parte de ella. Porque entender a Darwin es entendernos a nosotros mismos. En nuestra forma más honesta, más cruda y más profundamente humana.